Aleluya. Sí, yo quiero que usted entienda que siempre y cuando... Ay, gloria a Dios. Siempre y cuando haya alabanza, habrá manifestación del Espíritu. Curiosamente, el Evangelio de Juan relata que Dios no anda en busca de verdaderos predicadores. Me llama la atención esto. Que no anda en busca de buenos maestros, sino de adoradores que sepan adorar en espíritu. Siempre me he preguntado cuál es el misterio que hay en la alabanza. ¿Cuál será el secreto que habla en la adoración? Que siempre que cuando hay una adoración genuina y hay una alabanza en espíritu y en verdad, yo no sé, pero algo pasa. Amén. Y cada vez que hablo de alabanza y adoración me transporto allá al libro de los Hechos. No es el mensaje, pero siento de parte de Dios decir esto. Me transporto allá al libro de los Hechos y me veo la historia de Pablo y de Silas. Amén. Y me pregunto, ¿cuál será el secreto que tendrá la alabanza? Que a pesar de no sentirme con fuerza, cuando la lanzo, ella va rompiendo los cielos. Que a pesar de no haber un motivo, no alabo a Dios, pero algo. Alguien en esta mañana tiene que entender que el único ministerio celestial que hay en la tierra, diga conmigo, es la alabanza. Amén. Si usted no sabe alabar a Dios, creo que no está preparado para el cielo. Porque en el cielo no se va a predicar. No sé qué vamos a hacer nosotros allá. En el cielo no se va a predicar porque van a estar los que predicaron y a todo el que se le predicó. Allá no se va a ministrar a nadie porque está todo lo que le ministraron y a todo el que se ministró. Allá solamente habrá un cántico que dirá: Santo, 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 Santo. Esta mañana con toda gloria, con toda honra, celebre su presencia, porque Él está aquí. Y como su presencia está aquí, mire que ya tú lo diré: prepárate, que Dios te va a hablar. Si la presencia de Dios está en esta mañana, prepárate. Yo sé que Dios te va a hablar. Yo sé que hoy Dios va a tratar contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él trató conmigo ayer. Amén. Él me habló ayer. Yo hoy vengo con una palabra que yo sé que te va a marcar. Hoy vengo con una palabra que sé que va a provocar un cambio. Hoy traigo un mensaje de Dios que quizás no es el más espléndido, pero sí es el que tú necesitas. Quizás no es el más espantoso, pero es el que tú necesitas. Quizás no es el más luminoso, pero es el que tú necesitas. Yo quiero que algún valiente vaya conmigo al Salmo capítulo 27. Y cuando alguien esté en el Salmo 27 me dice amén, reverenciamos la palabra. Los que pueden ponerse en pie y los que no pueden por fe lo hacen. Alabado sea Jesús. Mira que te queda el lado de ahora que te empieza. Ahora que te empieza. Gracias Dios por esta oportunidad. Siempre me gusta decir que cada oportunidad que Dios nos regala, cada día que Dios nos regala de vida, cada minuto que Dios nos permite tener en su presencia, es un motivo que Dios le está dando humanidad de que celebre, que a pesar de que los tiempos están malos, Dios te ha regalado la vida. Que a pesar de que los tiempos tan difíciles te ha regalado la vista de tus ojos. Si eso no es motivo para alabar al Señor, no sé qué es lo que te va a motivar a ti esta mañana. Pero contamos con su presencia. Salmo 27. Tengo varios salmistas hoy. Salmo 27. Y quiero que todo el mundo se detenga en el verso 7 especialmente. Aleluya. Repito, Salmo 27, verso 7. Tenemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decía así el salmista: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Gracias Dios. Mi corazón ha dicho: buscar tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuántos corazones han dicho eso? Amén. ¿Alguien llegó con esa perspectiva en esta mañana? Amén. Su rostro buscaré. Bueno, si esa es tu intención, prepárate porque Dios te va a hablar. Gloria a Dios. Dice la palabra: tu rostro buscaré, oh Jehová. Verso 9. No escondas tu rostro. Diga conmigo: tu presencia, tu presencia, tu cobertura, tu cobertura, tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, tu fluir. No escondas
No me dejes. Alguien tiene que decir. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Vienen tiempos difíciles, pero si Dios viene contigo no te va a desamparar. Vienen tiempos difíciles, pero si Dios viene contigo no te va a desamparar. Se siente en el ojo del huracán, pero si Jehová viene contigo, la victoria es segura. La victoria es segura. Padre, gracias Dios. Tu palabra ha sido expuesta a Dios en esta mañana y creemos fielmente que ella redarguye, que ella incluye y nos muestra, Señor, tu intención. Así que rogamos en el nombre de Jesús que en esta mañana, Dios, tú nos hables conforme a como necesitamos y no como queremos. Que tú trates con nuestro corazón, porque esta es tu palabra, la cual nunca vuelve vacía, sino que ella siempre va a cumplir el efecto con el cual fue enviada. Por eso en esta mañana, Dios mío, declaro oídos receptivos, declaro corazones dispuestos para recibir este mensaje. Y en el nombre de Jesús, Señor, estamos convencidos de que hoy tú nos vas a hablar, Dios. Gracias, gracias. Mientras le damos una ofrenda de palma al Señor, siéntate. Decía que vengo bastante. Hoy me desperté con un deseo de alabar a Dios que usted no es capaz de imaginar. Para nadie es un secreto que en nuestro país se encuentra, dio un decreto, dieron duelo. A mí me pregunta que no sé, pero bueno, le damos a Dios lo que le diga a César, lo que le César. Amén. Y entonces por eso es que quizás usted no ha oído que hay mucho pentecostalismo, pero la presencia de Dios está en esta mañana. Amén. Es lo más importante. Quiero tener oportunidad de parte de Dios en esta mañana de estar ministrando una palabra en la cual Dios me ministró bastante tiempo anoche. Y yo sé que Dios te va a hablar. Y te voy a ministrar bajo el tema el temor a perder su presencia. El mensaje que traigo hoy tiene por tema temor a perder su presencia. Mira que tengo que decir, hay que tener temor a perder su presencia. Aleluya. Mira que tengo que decir, hay que tener temor. Hay que tener temor a perder su presencia. ¿Sabe? Siempre que hablo de la presencia de Dios, me gusta declarar algo que he aprendido en estos tiempos. Y me atrevería a decir que muchas de las equivocaciones con todo lo referente a la presencia de Dios parte por un mal enfoque o una mala información de lo que es la presencia de Dios. Lo primero que quiero que usted entienda es que una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es la cobertura. Una cosa es estar en la presencia de Dios y otra cosa es estar bajo la cobertura de Dios. ¿Sí o no? Amén. Hay una línea muy estrecha entre lo que es la presencia y la cobertura. Diga conmigo, la presencia y la cobertura. Porque la presencia habla de la omnipresencia de Dios. Habla de eso característico que tiene Dios de estar en todos los lugares. Dios está aquí en esta casa, pero está también en un hospital si alguien está clamando. Está acá en esta casa, pero está en tu casa cuidando a tus hijos también. Está en este lugar, pero está también con aquel que está afligido. Está con el que está gozoso, está con el que está triste. Está con el que está de pie, pero está con el que está caído. La presencia de Dios respalda la omnipresencia de Dios, de estar en todos los lugares. Así que cuando decimos la presencia de Dios está, lo que estamos declarando es lo que dice la palabra en Proverbios 15, en el verso 3, que dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esa es la presencia de Dios. Presencia de Dios es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Ahora viene la pregunta: ¿por qué no se manifiesta en todos los lugares? Porque hay gente que dice: estoy bajo la presencia, pero no es la presencia quien guía. Aleluya. Porque una cosa es la presencia y la otra es la cobertura. La cobertura habla de protección. La cobertura habla de respaldo. La cobertura habla de rodeado de, guiado por, escondido por. Esa es la cobertura. Y cuando hablo de cobertura no es solamente la presencia.
pastor, que usted está predicando. Te explico. No es solamente la presencia, sino que la presencia es quien me guía. No es lo mismo decir estoy bajo la presencia que decir es Dios quien me guía. Ay, ay, ay. No es lo mismo decir yo estoy, no es lo mismo decir Dios viene conmigo que decir estoy escondido tras su cruz. Aleluya. Y entonces la cobertura es lo que dejaba claro el salmista en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo Morará. Lo primero que el enemigo ataca en la iglesia es la cobertura. Aleluya. Porque si no hay cobertura de Dios en tu vida, si la presencia de Dios no es quien te protege, si la presencia de Dios no es quien te respalda, entonces usted queda vulnerable a cualquier ataque del enemigo. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué cada a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra? Porque Jehová viene contigo como poderoso gigante. Por eso decía Jeremías, los que te persigan van a tropezar. Porque diga conmigo, estoy bajo la cobertura. Su presencia es mi cobertura. Mi casa está bajo su cobertura. Amén. Mis hijos que están bajo su cobertura. Amén. Esta iglesia está bajo su cobertura. Amén. Este país, aunque no lo parezca, Amén. está bajo su cobertura. Porque hay una iglesia que ora, hay una iglesia que está clamando, y donde hay una iglesia que ora, en medio de la dificultad, hay un Dios que responde. Alguien tiene que entender que no vamos a estar perdidos. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Dios te ha regalado su presencia como cobertura para que tú aprendas a declarar lo que no es como si fuera. Gloria a Dios. Para que usted aprenda a enfrentarse a cualquier dificultad. Por eso que la palabra dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Aquel que tenga miedo que se convierta a Cristo. Mira que tengo por la vida, que tenga miedo que se convierta a Cristo. Voy a ministrarte en esta mañana, bajo el tema temor a perder su presencia. ¿Sabes? En este versículo que acabamos de leer, me encanta la manera en la que David argumenta cuán importante era para él contar con la presencia de Dios y cuán temor había en él a perder su presencia. ¿Sabes? Uno de los personajes bíblicos que más me emociona, que más me impacta, es la historia de David. David fue un hombre lleno de errores, pero siempre caminaba bajo la presencia. David sabía lo que era sentir la presencia de Dios, su cobertura guiándolo, pero también sabía lo que era perder la presencia. Y entonces cuando veo la historia del salmista y la manera en que redacta cada uno de sus versos, porque la gran mayoría de los salmos se le atribuyen a él, yo veo que cuando David comienza en el verso 7 de este capítulo 27, cuando David dice, oye Jehová mi voz con que a ti clamo, me doy cuenta que la presencia de Dios en la vida de David no era una necesidad, sino que era una prioridad. Amén. No es que era un motivo, sino que era una solución. Aleluya. Y lo que está sucediendo en estos tiempos, difíciles, es que hay gente que se ha adaptado a mirar a Dios como una necesidad. Hay gente que se ha adaptado, yo busco a Dios porque necesito que Él haga algo. Gloria a Dios. Hay personas que han vendido la presencia de Dios por una dificultad. Santo. Hay personas que han hecho su relación con Dios una necesidad. Yo busco a Dios cuando tengo la necesidad de que Él haga algo en mi vida. Yo quiero decirte que ese no es el evangelio de Cristo. Amén. Porque yo busco a Dios porque Él me responde, pero porque es el camino, porque es la verdad, porque es la vida y hay algo en mí que necesita de Él. Alguien tiene que entender que sepa. Yo quiero que usted entienda algo. Ayer me lo recordaban, gracias a Dios por eso. Dios no te debe nada a ti. Santo. Gloria a Dios. Dios no te debe nada. A veces la gente dice, yo voy a hacer un ayuno porque Dios me tiene que responder. Dios no tiene que responder. Yo me voy a meter en candela. Hay gente que cree que tiene la llave de la mano de Dios y cree que puede decir, yo sé que voy a hacer esto porque Dios lo va a hacer también. Mira que tiene a tu lado y dile, nunca procures que tu relación con Dios sea una necesidad. Esto cambió mi vida. Dios tiene que ser tu prioridad. Amén. Amén. No solamente el camino a seguir, sino la cobertura de tu vida. No solamente la solución de tu problema, sino la solución de tu existencia. Gloria a Dios. En estos tiempos difíciles muchísimos nos
hemos adaptado. Y digo muchísimo porque esto lo entendí. Recuerdo que al principio tuve una época bastante sofocada, yo y mi esposa, de la iglesia de la que veníamos. Veníamos más bien fluyendo en un espíritu de evangelismo. Y eran mensajes, y eran ministraciones, y eran mensajes, y eran ministraciones. Y recuerdo que yo pasé casi toda mi vida perdiendo mi tiempo. Y yo decía, Señor, estoy acá en tu presencia porque necesito que tú me hables. Necesito que me des una palabra. Aquí estoy y permanezco. Hasta que sentí a Dios que me dijo, soy tu necesidad, pero no tu prioridad. Santo. Desde ese entonces mi vida cambió mucho. Y entendí. Porque el salmista en este verso 7 decía, oye Jehová mi voz con que a ti clamo y ten misericordia de mí. Alabado sea Jesús. Temor a perder su presencia. David sabía que era caminar con la presencia y perder la presencia. Ahora, el temor a perder la presencia solamente prevalece en corazones que han aprendido y reconocido cuán importante es Dios en su vida. ¿Sabe el temor de Dios en qué corazón va a permanecer? En el corazón que realmente ha entendido cuán importante es Dios en tu vida. A lo largo de este tiempo sirviendo a Dios me he dado cuenta de algunas cosas. Y de lo primero que me he dado cuenta en estos tiempos es que tu relación con Dios va a depender del concepto que tengas de Dios. Amén. Si Dios para ti no es importante, perdóname. Usted sabe. Si Dios para ti es algo normal, tu vida va a ser normal. ¿Sabe qué es lo preocupante del evangelio de este tiempo? Que nos hemos habituado y nos hemos adaptado a tantos programas, a tantos eventos, que nos hemos olvidado qué es lo más importante. Santo Dios. Hoy en día me doy cuenta que como que se han cambiado algunas cosas. Ya no es más importante la gente sino el lugar. Pasamos más tiempo invirtiendo tiempo en cosas físicas cuando las cosas espirituales se pierden. Y hoy yo me doy cuenta y veo la gran necesidad que hay en estos tiempos de recibir una palabra de Dios. Veo cuán necesidad hay en el corazón de no solamente de nosotros, sino del mundo entero, de estar bajo la cobertura de Dios. Y ahora me pregunto qué realmente es lo que Dios le está demandando a la iglesia. Que necesitas entender que Dios es importante en tu vida. El temor a perder la presencia de Dios solamente lo ha entendido aquel que ha reconocido a Dios como lo más importante en su vida. ¿Sabe? Yo miraba un poco y decía, ¿cómo es posible que el rey David, diciéndolo en el lenguaje bien cubano, siendo un careguante, siendo el pecador más grande de aquellos tiempos, tenía un corazón conforme al de Dios? ¿Sabe? Yo estudiaba esta historia al principio cuando empezaba a adentrarme más a lleno a la palabra. Empecé a estudiar un poco y cuando voy a la historia de David es nombre, es tema de película. ¿Quién no sabe la historia del rey David? El muchachito que peleó con el gigante. Es tema de serie, es tema de película. ¿Quién no sabe la historia de David? David marcó su historia. Amén. Y el éxito de la vida de David estaba porque la presencia de Dios siempre caminó con él. Amén. Yo quiero que alguien entienda en esta mañana que el éxito de la vida con un propósito es caminar con su presencia. El éxito de la vida con un propósito es que la presencia de Dios esté siempre con nosotros. Yo no sé qué es lo más dificultoso para ti, no sé para ti qué es lo que puede ser un problema. Quizás para ti es un problema llegar a la casa y no tener corriente. Quizás para ti es un problema estar en un país que tú no sabes lo que va a pasar. Quizás para ti es un problema abrir el refrigerador de la casa y darte cuenta que no tienes nada. Quizás para ti es un problema darte cuenta que la escasez que está aumentando, pero te quedas sin trabajo. No sé para ti qué es lo que pueda provocar un espanto. Pero lo que más miedo nos debe dar es perder su presencia.
Gloria que vive, santo. Santo Dios. Porque aunque no tenga nada, me doy cuenta que lo tengo. No sé por qué yo siento que lo tengo todo. No sé qué es lo que pasa, que yo siento que en lo físico no veo nada, pero como camino con su presencia, yo solamente veo que hay puertas que se abren. Y digo, ¿qué pasa? No sé quién es, pero alguien siempre viene con una respuesta de familia. Veo a Dios conectando con mensajes. Alabado sea Jesús. Hay gente que está esperando que Dios haga algo. Y no es que Dios no lo vaya a hacer. Dios lo va a hacer cuando tú entiendas cuál es el puesto que Él tiene en tu vida. Santo Dios. Creo que es una mañana espléndida para preguntarnos qué puesto tiene la presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Alabamos, cantamos, nos preparamos teológicamente para conocer de Dios, pero no para conocerlo. Amén. Qué triste es invertir tiempo en conocer de Dios antes que conocerlo a Él. Y David decía, ten misericordia de mí. David tenía un corazón conforme al de Dios, y lo que pasa es que a pesar de sus errores, a pesar de sus muchas imperfecciones, él sabía cuál era el puesto que Dios tenía en su vida. Sabía tocar el corazón de Dios. Por eso siempre que clamaba, Dios respondía. Porque Dios solamente responde cuando hay una oportunidad del corazón que dice, si tú no eres, no va a ser nadie. Dios solamente responde cuando hay un corazón que realmente reconoce qué importancia tiene Dios en nosotros. Y fíjate, qué contundente, qué tremendo es la presencia de Dios en nuestra vida. Que siempre que nombro este versículo me asusto. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos vendrá una generación que dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y la lógica defiende que no está hablando de los mundanos, sino que los que están aquí adentro. La lógica defiende que no de la gente que está afuera, sino de los que están dentro. No es de lo que está fuera del arca, porque lo que está fuera del arca está muerto, sino lo que está dentro del arca. Que es lo que tiene propósito de vida. Y me doy cuenta que realmente en estos tiempos, entre tantas cosas que nos ha faltado, una de las cosas que nos está faltando es el temor a perder. David sabía cuál era el lugar que Dios tenía en su vida. Yo creo que es momento de definir cuál es el puesto que Dios tiene en tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces que entramos a la presencia de Dios con muchas palabras, pero con muy pocas acciones. Señor, tú eres mi prioridad, hasta que pasa por delante de ti lo que necesitas. Ay, Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 6, en el verso 33, todo el mundo se lo sabe. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas. ¿Y por qué a veces corremos más detrás de la añadidura y nos olvidamos de la presencia? Hoy hay un evangelio de lo mío primero, que a veces percibo y me doy cuenta cuán complicado están estos tiempos. En los últimos tiempos se levantará una generación que dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y ministramos, y predicamos, y la pusimos buena, y nos llamaron los candeleros, y nos llamaron los provocadores de avivamiento de este tiempo. Felicidades. Gloria a Dios. Pero dice que en aquel día el Señor dirá, apartado de mí, Santo. hacedor de maldad, que yo nunca te conocí. Es que la identidad que tú tienes parte desde el día que te das cuenta que es importante la presencia de Dios en tu vida. Porque para que la identidad realmente cumpla el efecto hay que saber quién es tu padre. Aquí hay gente que no entiende. Tu identidad solo parte desde el día que se reconoce quién es tu padre. ¿Te diste cuenta cómo camina la gente? Por identidad. Yo soy del apellido tal, el hijo de tal.
Amén. Gloria a Dios. Siempre que la gente quiere realmente mostrar quién es, buscar la manera de que su apellido. Déjame decirte que esta historia de los apellidos le ha cambiado la vida mucho. Porque gracias a esos apellidos hay algunos que están hablando con la jeta. Yo quiero que usted entienda algo. Procura la manera, la tía se ríe. Procura que donde quiera que tú te encuentres la presencia de Dios venga contigo. Procura que Dios no sea en tu vida una necesidad, sino que sea la prioridad. Procura que donde quiera que tú te pares, aunque a pesar de que lo físico no tengas nada, donde quiera que tú estés, sepa que la presencia de Dios viene contigo y que tú estás bajo su cobertura. Alguien tiene que entender eso en esta mañana. Siempre recuerda que nuestra relación con Dios va a depender del concepto que tengas de Dios. ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Eso es Dios para ti. ¿Con qué facilidad a veces posponemos el tiempo de Dios para ir en busca de otra cosa? Pastor, que hay tantos problemas, es que hay tantas necesidades, con una mentalidad de Egipto. ¿Sabe cuál fue uno de los errores que cometió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios le dio la oportunidad de que en lo físico, en lo tangible, ellos pudieran darse cuenta que la presencia de Dios caminaba con ellos. Y uno de los primeros milagros que le ocurre al pueblo de Israel cuando sale de las manos de los egipcios es que lo primero que aparece es la nube de Jehová sobre ellos. De día y de noche columna de fuego, y era la evidencia de que Dios caminaba con su pueblo. No solamente que había una palabra, sino que había el respaldo de esa palabra. No solamente que había un enfoque, sino que había el respaldo de ese enfoque. Ellos sabían que no caminaban solos. Pero a veces me pregunto por qué, si sabían, si caminaban bajo la columna de nube de día, si caminaban bajo la columna de fuego de noche, ¿por qué cuando había necesidad en su vida ellos acudían a Moisés cuando tenían su presencia? Y ese es el problema de estos tiempos, que nos hemos hecho capaces de reemplazar la presencia de Dios por la presencia de algunos hombres. A lo largo de este tiempo yo y mi esposa tenemos una carrera bastante sofocada, bastante ministrada. Que no se lo olvide que esta es la primera pentecostal, hermano. Esto es fuego. Esto es presencia de Dios. Esto es manifestación del Espíritu Santo. Pero a lo largo del tiempo hemos llegado a nuestra casa muchas veces y hemos preguntado ¿por qué? Si Dios puede sanarla, no la sanó. Si a mí me sanó de cáncer. Y una ocasión tuve una guerra en el espíritu en mi casa, en una ocasión. Y yo no sé si hay algunos que están preparados para escuchar esto, pero te lo voy a aterrizar. Tuve una ocasión en mi casa que mientras clamaba mi esposa tenía su tiempo, yo tenía el mío. Y recuerdo que yo decía, Dios mío, tienes que hacer algo. Mira la necesidad que tiene tu pueblo de por ti. Dios me dijo, no. Ellos anhelan las cosas que yo hago, pero no me anhelan a mí. Santo. Ellos anhelan las cosas que yo hago, pero no me quieren a mí. O sea que hay un intercambio de regalos. Ellos me quieren por lo que doy, no por lo que represento en su vida. Cuando Dios me dijo aquello impactó en mí. Y me dije, no me voy a preocupar si oro por los enfermos y no se sanan. No me voy a preocupar si la iglesia no crece. No, porque donde quiera que yo dé un paso, la nube de Jehová camine conmigo. Que donde quiera que yo vaya, la presencia de Dios me respalda. Me voy a preocupar por tenerte a ti. Gracias, Señor. Alguien tiene que entender en estos tiempos difíciles. No cambies la presencia de Dios por tu necesidad. Hay personas que solamente buscan a Dios cuando hay necesidad. Por eso las necesidades nunca se apartan de su vida. Se me fueron 5, sigo con 3. Hay personas que solamente el único momento que tiene Dios de tener relación con ellos es mediante un proceso. Por eso es que hay personas que pudiendo salir del proceso de Dios dicen, no lo voy a quitar, porque es la única puerta que tengo abierta para poder tener relación con Él. Elías era un profeta de fuego, pero tenía que experimentar cómo mantener ese fuego. Porque aquí la historia no se traza solamente en prender fuego, sino de cómo saber cómo prender el fuego.
Por eso cuando reviso la historia del Pentateuco y veo todos estos rituales que había respecto al sacerdocio, puedo darme cuenta que la palabra de Dios declaraba allá en el libro de Éxodo que el altar tenía fuego encendido, pero todas las mañanas tenía que venir el sacerdote, esparcir la ceniza y volver a traer leña nueva, porque la intención no es que Dios esté, sino que permanezca. Yo quiero que usted entienda que Dios en tu vida no quiere estar. Él quiere permanecer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno cuando Dios permanece en nuestra vida. Pero Dios quiso enseñarle algo a Elías mediante esa historia en el libro de los Reyes. ¿Sabe? Cuando yo analizo la historia, veo el ministerio del profeta Elías. Elías es reconocido, plenamente reconocido como un profeta de fuego. Era bastante pentecostal. El fuego lo caracterizaba. ¿Te diste cuenta cómo inicia el ministerio del profeta Elías? Haciendo descender fuego, consumiendo los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera. ¿Te diste cuenta cómo termina el ministerio de Elías? No murió, sino que Dios lo raptó. Dice que corrían carros de fuego. Yo pude aprender algo. Elías tuvo la oportunidad, se preocupó porque su ministerio empezara con fuego, pero terminara también en fuego. Aleluya. Qué bueno que hay ministerios que empiezan en fuego, pero a mediados de camino la cosa empieza como que a complicarse. Hay personas que lamentablemente tienen el ministerio de Salomón, comienza muy bien, pero a mediados se pierde. ¿Por qué? Porque no se tiene temor a perder la presencia de Dios. ¿Estoy demasiado agresivo? ¿O voy a poner peor recién comienzo? Alguien tiene que entender que en un tiempo difícil lo que debe permanecer es el temor a perder su presencia. Dios quiere ser tu prioridad. Dios quiere que tú entiendas que lo que tú necesitas no es de algo momentáneo, sino lo que tú necesitas es algo que sea perdurable. Algo que te caracterice ahora y siempre. No vivir lamentablemente de la comida recalentada. Yo recuerdo que en una ocasión Dios hacía esto conmigo. No. Porque una de las cosas mejores que tenemos es que los dones de Dios son irrevocables y que a pesar de usted no merecer nada, a Dios le plació regalarle lo que hoy usted tiene en su mano. Y si así que si hay un momento en tu vida que tú sientes que no está fluyendo de la misma manera, me parece que vas a tener que sacar la cabeza de la casa y ver dónde está la nube. Vas a tener que preguntarte ante qué es lo que está pasando, que no vea que la iglesia sale, es preguntar a cómo está la comunión, dónde está la presencia. Hay gente dando vuelta en la vida. Hay gente viviendo las consecuencias de sus errores por no haber tenido temor a perder la presencia de Dios. Hay personas que en este tiempo ya deberían haber alcanzado lo que Dios quería en su vida, pero por no entender la cobertura, por no entender la intención del corazón de caminar bajo la presencia de Dios, ellos están dando vueltas en el desierto. Y te digo algo, van a perecer. Porque hubo un pueblo que salió a mando de Moisés en busca de una tierra prometida, pero nunca llegó. ¿Por qué? Porque no respetaron la presencia. La palabra de Dios dice que ellos perecieron por falta de sabiduría, pero pude entender la revelación del Espíritu Santo, que no solamente fue su problema, sino que el problema que muchos de ellos tenían es que no sabían respetar la presencia de Dios en su vida. ¿Quieres que las cosas cambien en ti? Aprende a respetar la presencia de Dios en ti. ¿Quieres que las cosas en tu vida empiecen a cambiar? Empieza a preocuparte más por las cosas espirituales y deja a un lado las cosas físicas. Es que la situación de este país ha hecho que la adoración sea lo físico. Es que la gente está buscando la manera de ver cómo resuelve su problema. Pero la gente quiere solucionar un problema para hoy, pero se le olvida que mañana hay otro problema. Y entonces lo que Dios quiere en tu vida no es que cesen los problemas, sino que aprendas a caminar bajo la presencia, porque es la solución de todos los problemas. Alguien en esta mañana, no sé qué condición te encuentra. Yo no sé cuáles son tus dolencias. Yo no sé cuáles son tus padecimientos.
Si la presencia de Dios viene contigo, el camino viene seguro. Si la presencia de Dios realmente viene contigo, prepárate. Porque aunque usted esté en guerra, cuando yo declaro victoria, aunque esté en guerra y victoria, yo quiero que alguien entienda que hay personas acá que están peleando contra un gigante. Hay personas que están peleando acá contra algo que parece que no se mueve. Hay gente que está clamando, llevan años esperando recibir algo de parte de Dios. Pues yo te digo que la presencia de Dios viene contigo. Y si hay presencia, hay respuesta. Si hay presencia, hay retribución. Si hay presencia, hay cambio. Si Jehová viene contigo, entonces prepárate, porque ya no se hablará de lo que tú hiciste, sino de lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Yo quiero que usted entienda que esta es una etapa nueva que Dios te está regalando. Dios te está regalando una nueva etapa. Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Te caíste, pero esa no es tu condición. Dios quiere que tú te levantes de ahí donde tú te encuentras. Dios quiere que te des cuenta que lo que necesitas no es resolver este problema, sino aprender a caminar bajo la solución del problema. Hay gente que no ha entendido que las cosas van a permanecer hasta que respetes la presencia de Dios. El éxito de la vida, a pesar de ser el pecador más grande que hay en la Biblia, fue porque a pesar de sus errores, supo reconocer cuán importante era Dios en su vida. Mira que tiene a tu lado, dile: lo que necesitas no es cosa del momento, sino la solución de todas las cosas. Lo que necesitas es caminar bajo la guianza del Espíritu. Lo que necesitas es morar bajo la sombra del Omnipotente. Lo que necesitas es que la presencia de Dios camine contigo, para que tú veas como que las cosas, lo que está desatado, lo que se va a volver a atar, y lo que está atado se va a desatar, para que veas como la presencia de Dios abrirá las puertas, para que veas como la presencia de Dios abrirá los cielos. Alguien tiene que entender bien claro que Dios tiene un enfoque. Dios tiene una intención contigo. Pero basta solamente si tú quieres alinearte a esa visión. Dios tiene un propósito contigo, iglesia, tienes que entenderlo. Dios quiere cambiar la condición en la que te encuentras. Pero lamentablemente lo que está sucediendo es que tienes que darte cuenta de lo que un día me di cuenta Dios. De que Dios no puede ser en la vida una necesidad. No te puedes adaptar a ver a Dios como el apagafuego. Hay personas que tienen un ministerio de fuego, un ministerio de bomberos. Solamente buscan a Dios cuando ven que la candela la tienen arriba. Por eso el apóstol Santiago decía: ellos piden y no reciben. Porque saben muy bien cuál es la necesidad, pero no saben muy bien dónde está la presencia. El apóstol Santiago decía: piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Porque piden conforme a su concupiscencia, a su necesidad, a lo que ellos quieren. ¿Cuántas veces te has preguntado qué es lo que quiere Dios contigo? Ay, Padre. ¿Sabes? Soy joven, tengo 24 años de edad, mi carrera empieza ahora. Y yo sé que lo mejor de Dios está por venir por mí, por mi esposa. Me siento como Abraham. Por la hermosura de mi esposa, Dios me va a regalar algunas cosas. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda que el éxito que usted tenga va a depender de lo cerca que usted esté de la presencia. Mira que no lo diré el temor a perder la presencia. Lo preocupante, lo curioso de este tiempo es que hay gente que espera que le vaya bien, y la pregunta es: ¿a qué distancia tú estás de Dios? Santo Dios. Porque si usted es un hijo rebelde, si usted es un hijo cabezón, que al igual que el hijo pródigo decidió una mañana apartarse de él, usted no puede esperar que le vaya bien. Porque bien declarado está en el Evangelio de Juan que separado de Dios. Hubo una ocasión, usted sabe la historia, pero se la voy a aterrizar. El hijo pródigo en una ocasión se sintió sabio en su propia opinión. Por eso Salomón aprendió de su papá: no te quedas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate de él. Cuando yo percibo la sabiduría que tiene Salomón en el libro de los Proverbios, la eficiencia con la que escribe, la claridad de las palabras, la sabiduría que tenía, me doy cuenta que muchas de las cosas que él tenía fue porque su papá le enseñó.
David tuvo que enseñarle a través de su experiencia, de lo que él le había vivido, tuvo que enseñarle a su hijo. David fue un buen padre para su hijo Salomón. Y a través de los consejos que David le daba, porque uno de los consejos que David le dio a Salomón fue: compórtate como un hombre. Ya tú no eres un niño, ya estás al frente de las 12 tribus de Israel. O sea que hay algo en ti que ha cambiado. Y mientras más sube tu rango, más necesidad tú tienes de tener presencia de Dios. Por eso creo que Salomón deja bien detallado que el principio de toda sabiduría. Yo no sé lo que le va a pasar a tres aquí. Por eso el profeta Jeremías decía: el conocimiento de Dios es la verdadera gloria del hombre. Alguien tiene que entender que si no hay presencia en tu ministerio, quedó acá. Muchas son las consejerías de muchas personas que creen que esto se trata de poderes, que esto se trata de hombres. De personas que dicen: si Dios viene conmigo, con el síndrome de Gedeón, si Dios viene conmigo, ¿por qué no se ha sobrevenido todo esto? Porque yo creo que Dios no responde. La pregunta no es por qué Dios no responde, sino que la pregunta es a qué distancia estamos de Dios. Una de las cosas que le trajo éxito a Salomón fue todo lo que su padre le había enseñado. David, en oficio. Y a través de los consejos y la claridad con la que habla Salomón en el libro de los Proverbios, me doy cuenta que Salomón era muy joven para sacar las conclusiones que él saca en el libro de Proverbios. Y puedo entender de que David muchas veces le dijo: hello, aprende esto, para que no pases lo que yo pasé un día. Por eso cuando Dios le sale al encuentro y le dice: pídame que yo te daré, Salomón le dijo: sabiduría. Porque mi papá era muy lindo, cantaba muy lindo, pero perdió tu presencia y su vida se fue abajo. En otras palabras, Salomón le dijo: sabiduría. ¿Qué sabiduría? La tuya. ¿Qué sabiduría? La tuya, Dios. ¿Qué sabiduría? No la de los hombres, sino que la tuya. Porque para que tú me enseñes, yo voy a tener que contar con tu presencia. Santo Dios. El conocimiento que da Dios no es el mismo conocimiento que dan los hombres. Porque los hombres quizás predican experiencias. Pero de lo que Dios está hablando es de fruto. ¿Te diste cuenta que la palabra no dice: por tu experiencia te conocerán? A lo largo de este tiempo, a mi ministerio lo ha perseguido el espíritu de trabajo. Te cuento, Sabá, el espíritu de Sabá, parte de que hubo una ocasión que la reina del Sabá escuchó de lo que Dios estaba haciendo con Salomón, y ella vino a probarle, ella vino a subestimarle para ver si realmente lo que decían. Dice que ella vino con presentes, pero tenía una mala intención. Y a lo largo de este tiempo se han acercado muchas personas a nosotros con muchos presentes, pero con una doble intención. Dice que vino con preguntas dificilísimas. Vino con una teología que no todo el mundo está dispuesto a aprenderla. Vino con preguntas bastante fuertes. Y salió impactado. Porque a cada una de sus preguntas, Salomón le dio una respuesta. Y esto se debía a que cuando usted está en línea con la presencia de Dios, hay preguntas que le hacen a usted y usted no sabe por qué la respuesta, pero como usted está en línea con la presencia, usted recibe, pero impacta en él. Yo quiero que usted entienda que nuestra relación con Dios es en forma de él. Usted recibe y recibe, recibe, impacta, recibe y ministra. Eso es la relación con Dios. Yo quiero que usted entienda que usted mucho más que exhibir sus dones, los dones que existen porque hay iglesia.
Qué triste. Porque cuando nos desconectamos de la presencia, empezamos a buscar nuestro orgullo, empezamos a buscar lo que queremos, empezamos a preocuparnos por un nombre. Y lamentablemente nos olvidamos del único nombre sobre todo nombre. Mira que Dios te lo dice temor. Porque su presencia. Todo en la vida de David estuvo muy bien hasta que empezó a sentirse importante. En la vida de Salomón todo estuvo muy bien hasta que empezó a sentirse importante. Porque lo que Dios quería probar en David es que supiese reconocer que era lo más importante. Por eso que en estos salmos, ejemplos como el 27, habla de Jehová es mi luz y mi salvación. No vaya a creer usted que esto David lo escribió es porque le vino. Porque para David redactar un salmo, un cántico que dijera Jehová es mi luz y mi salvación, él tuvo que haber caminado en caminos de muerte y estar perdido. Porque para presentar a Dios como lo más importante en tu vida, él tiene que haber chocado muchas veces con las consecuencias de sus errores. Por eso es que hay muchos hijos pródigos en esta mañana que por alguna razón, por alguna situación ellos se separaron de Dios. Y Dios pudiendo evitar que cayeran, Dios dijo, cae si quieres. La gente en el mundo dice, nadie camienta por cabeza ajena. Y lo que Dios está diciendo es, aprenda a vivir tu propia experiencia. Porque para reconocer que la presencia de Dios es importante en tu vida, tú tienes que chocar 2 o 3 veces, te tienes que caer como te has caído, tienes que presentar los problemas que estás presentando, te tienes que sentir con la soga en el cuello para que realmente entiendas por qué Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, que yo te responderé, clama a mí, que yo te responderé. Hay gente que siente que no tiene nada, pero está clamando a Dios, no está nada, pero está clamando a Dios, y eso provoca una relación, y con el tiempo la presencia viene, con el tiempo se manifiesta Dios, con el tiempo se rompen las cadenas, con el tiempo se pudren los yugos, con el tiempo algo ocurre. No sé nada de política, no me gusta, no me llamo a eso Dios. Aprendí de Jesús algo. Jesús vino a hablarle de política. Le trajeron una moneda y le dijeron, dime, ¿qué tú crees? ¿A quién se pide? ¿A César o a Dios? Jesús dijo, tranquilo, dale a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesús lo que dijo, a mí no me hable de eso, yo tengo otra forma. Uno de los problemas, me voy a repetir, uno de los problemas que tiene este país no es lo económico. Y es que hay alguien en esta sociedad que tiene que ir en busca de la presencia de Dios. No. Se han atesorado de todo, menos de la presencia. Me llama la atención, tía, que quieren un mundo mejor. Qué triste que no lo vamos a tener si nos acercan a Dios. Por eso hay otras instituciones que no caminan muy correcto, pero que buscan la manera de que la presencia de Dios esté. Y por eso hay prosperidad. Por eso, porque hay un cumplimiento con la palabra. Porque hay un deseo de querer agradar a Dios aunque no entienda por qué. Es que cuando hay temor a la presencia de Dios, a usted no le importa qué va a pasar con usted. A usted lo que le interesa es vivir en y con Dios. ¿Sabe? Estoy en una etapa. Estoy en una etapa que te lo voy a decir sin que mi esposa se entere. Ya estoy que no me importa nada. ¿Qué pareció a Pablo? Todo lo tengo con pasión. Por la presencia de Dios en mí. Santo Dios. Yo tuve un momento que dije, ¿qué va a pasar conmigo si yo salgo del ministerio?
Tuve una época, había en el mundo que me metí, yo sé que hay quien le pasó a mí. ¿Qué va a pasar porque yo no puedo comprar un par de zapatos a mi esposa? ¿Sabe por qué te hablo con esto? Porque una de las cosas que está obstaculizando el mover de Dios en nuestra vida es que hay muchas necesidades en nuestra mente. Hay gente preocupada por el arroz. Hay gente preocupada por lo que va a pasar en este país. Y de la presencia pregunto, ¿quién se preocupa? Fue el mismo salmista, el mismo David, que yo ando en un valle de sombra y de muerte, no me da mi corazón. Porque es que Jehová viene conmigo. Es que yo cuento con su presencia. Es que yo sé que yo no ando solo. Es que aunque yo sé que hay puertas que se cierran, yo sé que si Dios viene conmigo, Él abrirá la ventana. Yo sé que si la presencia de Dios viene conmigo, aunque se cierren muchas puertas, si Él está conmigo, yo no sé lo que va a pasar, pero algo Dios va a hacer. El paralítico de Bethesda estaba en la misma condición de muchos en esta mañana. Nadie lo podía ayudar. Nadie se preocupaba por él. A nadie le interesaba su futuro, no esperaba una respuesta de parte de Dios. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que por mucho tiempo muchos recibieron sanidad mediante hombres. Pero solamente este paralítico se llevó la oportunidad de recibir un milagro de parte de Dios. Santo Dios. Desde que el pastor no dormí, se acabaron mis problemas. ¿Qué quiere que te diga algo? Si el pastor cae, usted cae también. Oh, Dios. No se haga dependiente de los hombres, hágase dependiente de la presencia de Dios. No se haga dependiente de un ministerio, hágase dependiente de una relación con Dios. Cumpla con todo lo que dice la palabra, respete sus autoridades, honre a sus pastores. Pero no ponga su mirada en los hombres, porque los hombres son hombres. No ponga su mirada en lo físico, porque lo físico ya está, pero mañana acaba. Ponga su mirada en el eterno. Por eso el autor del libro de los Hebreos no se sabe quién es, pero lo que estoy seguro que quien lo inspiró fue el Espíritu Santo. Y dijo, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque puesto los ojos en Jesús, eso trae presencia. Elías supo empezar su ministerio en fuego, pero lo terminó también. No fue que tuvo una etapa muy buena, sino que toda su vida la consagró. Dice la palabra, gloria a Dios, que David decía, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, buscar mi rostro, tu rostro. El corazón de David decía una cosa, busca tu rostro. En otras palabras, busca lo que tú quieres. El corazón de David decía una cosa, por eso Pablo decía, el espíritu y la carne, ellos se oponen. A lo largo de este tiempo sirviendo a Dios me he dado cuenta que no es lo mismo decir yo siento en mi corazón que decir siempre. Porque es que a veces nuestro corazón siente muchas cosas y aunque tú creas que están buenas, no vienen con la presencia. A veces hay personas que acercan al pastor, pero si lo que tengo es una buena intención, pero es que si la presencia de Dios no ha dicho nada, si no hay un respaldo, no hay una palabra de que realmente salgamos a cumplir eso, entonces no lo hacemos. Porque mejor es buscar el favor de Dios que el favor de los hombres. Hay muchos preocupados por el favor de los hombres. Hay muchos preocupados qué va a pasar conmigo. Hay muchos preocupándose qué es lo que va a pasar ahora. Hay otros esperando recompensa de mano de hombre. Y cuando estudio la historia de Saúl, en 1 de Samuel, creo que en el capítulo 15, si no me equivoco, Saúl fue desechado. ¿Por qué fue desechado Saúl? Porque fue capaz de vender la presencia de Dios por ir en busca de la cobertura de los hombres.
¿Sabe? A través del profeta Samuel, Dios le dijo a Saúl: esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué hizo Saúl? Yo quiero que usted entienda que hay decisiones que usted toma que la hace perder la presencia. Y cuando te hablo de perder la presencia, no es que se va, porque el Espíritu vino para quedarse, pero no se manifiesta. Por eso es que una cosa es la presencia y otra cosa es la cobertura. Porque ¿de qué me sirve a mí caminar con mi esposo si no le escucho? ¿De qué me sirve a mí caminar con mi esposo si no hablo con ella? ¿De qué me sirve a mí llenar una iglesia de gente si de todos ellos no hay uno que busque la presencia de Dios? ¿De qué me sirve a mí la presencia si no camino bajo la cobertura? Hay ministerios en estos tiempos que solamente son el nombre. Hay ministerios en estos tiempos que son ministerios de nombre solamente. El ministerio tal por el apóstol tal. Me voy a meter en pantalla. Siempre lo he dicho y me ha marcado. La historia de los profetas antiguos son muy diferentes a los profetas de ahora. Porque Juan Bautista decía: he aquí, y presentaba a Jesús. Los profetas de Dios hoy aquí dicen: he aquí, el varón que provoca que la mano de Dios se mueva. ¿Quién? Yo. Mira que Dios lo dice: prepárate, porque este es tu tiempo de que todo lo físico se caiga, de que todo lo natural se caiga, y de que solamente permanezca lo que viene del Espíritu. Amén. Hay alguien que tiene que entender en estos tiempos que mejor es el favor de Dios y no el favor de los hombres. Saúl, perdón, ¿puedo decir la palabra? ¿Usted me está escuchando? Saúl cometió la estupidez de cambiar la presencia de Dios por un criterio de los hombres. Pero Samuel le dijo: acá, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál era el mandato? Extermina a Amalek. ¿Qué hiciste? Me hice amigo de Amalek. Tú vas a ver tú y Amalek donde van a caer. Hay gente acá que quiere hablar fuerte. ¿Sabe? Porque hay cosas que detienen el fluir de la presencia de Dios. Hay cosas que obstaculizan que la presencia de Dios no es que no venga, sino que se manifiesta. ¿De qué me sirve a mí decir que camino bajo la presencia de Dios y todavía sigo tomando mis decisiones? ¿Sabe? Hay cosas que ponen en juego la presencia de Dios en tu vida y una de ellas es el pecado. Una de las cosas que provocaron que la presencia de Dios dejara de sentirse en la vida de David, lo que le costó a Saúl perder la presencia de Dios en su vida fue la desobediencia. Lo que le costó a Moisés perder la tierra prometida fue la furia descontrolada, fue esa ira que él cometió. Porque cuando tú tomas decisiones airadas, terminas haciendo cosas que no te pidió Dios que hiciera. Hay pequeñas cosas que se presentan en nuestra vida que ponen en juego la manifestación del Espíritu Santo. Lo que le costó a David la presencia de Dios en su vida fue el adulterio. Lo que le costó la presencia de Dios en la vida de Sansón fue querer compartir un propósito de Dios con personas equivocadas. Traía la presencia pero no la escuchaba. Traía la presencia pero solamente de nombre. Estaba bajo la presencia pero no bajo la cobertura. Por eso nunca se dio cuenta que la persona que caminaba con él no venía alineado a su propósito. Es que cuando no hay presencia no hay visión. Es que cuando no hay presencia no hay un enfoque, se pierde el norte. Y hoy en día hay personas que van en busca de algo que no va a llegar hasta el día que le den el lugar a la presencia. Yo quiero que alguien entienda que Dios está hablando muy serio contigo. El Evangelio de Cristo no se trata de conocimiento. Yo y mi esposa, tiempo de nuestra juventud, invertimos en 5 años en conocimiento. Es bueno prepararse. Pero de nada sirve la preparación si no hay relación con el Espíritu.
De nada sirve aprender si no hay relación con el Espíritu. De nada sirve salir en busca de algo si no tienes tu cobertura. Salmista de la iglesia, nunca apartes tu Santo Espíritu. ¿Sabes qué siento en el Espíritu ahora? Que hay muchas personas en este momento que están viendo realmente que es triste vivir equivocado. Hay personas en estos tiempos que, al igual que David, están viviendo las consecuencias de sus errores, que cuando ven a sus hijos rebeldes dicen: eso lo aprendió de mí. Que cuando ven en el estado corruptible que está su matrimonio, dicen: yo soy el Señor. Qué triste que en aquella mañana Dios diga: apartado de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Pero ¿cómo así? Señor, en tu nombre hicimos, y fuimos, y hablamos. Pero una cosa es el don de Dios, otra cosa es el Espíritu. Saúl, a pesar de estar fuera de la presencia de Dios, profetizaba. ¿Cómo es posible? Porque los buenos son irrevocables. Y quiere que le diga una cosa: muchas de las cosas que pasaban en la vida de Saúl, muchas de las cosas que están pasando en estos tiempos, no están pasando porque estamos preparados, sino que están pasando porque la infinita misericordia de Dios es renovada cada mañana. Y que aunque yo no esté preparado para pararme aquí enfrente, ustedes no tienen la culpa de mi condición. Y Dios, por amor a ustedes, derrama su gloria. ¿Por qué te digo esto? Porque hay ministerios que están saliendo muy buenos. Alguien me dijo un día: nunca quieras conocer a tu superhéroe. Todo el mundo es un patrón, yo quisiera ser como él. Alguien me dijo un día: nunca quieras conocer a tu superhéroe. Porque detrás de una corbata, de un pantalón y unos zapatos muy brillosos, lo que hay en el corazón de él solamente lo sabe Dios. Te doy un llamado en esta mañana, y a poner tus ojos en lo eterno. No pongas tu mirada en lo físico. Fundamenta tu ministerio, fundamenta tu matrimonio en Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Ese es el llamado que Dios te hace en esta mañana. A que entiendas que muchas de las cosas que están pasando en tu vida están sucediendo por caminar fuera de la presencia. Siempre me ha entristecido y ha provocado una aflicción en mi espíritu. Porque si hay una cosa en la que se pasa mucho trabajo, es salvar a alguien del infierno. No hay nada más emocionante que sentir que Dios usa tu vida para salvar a muchas personas. No hay nada más hermoso que sentir que Dios te usa para darle vida a otros que están muertos. Y que todo empieza por un momento, pero que al cabo del tiempo ese que empezó se apartó y usted se preocupa y dice: wow, ¿por qué? Porque sabemos reconocer la presencia, pero no sabemos mantenernos en ella. En estos tiempos difíciles, por eso la Biblia dice que los tiempos que vienen son malos. ¿Te digo algo? No es para el tiempo bueno. Si no tienes la presencia de Dios, no esperes años de retribución, no esperes años de respuesta. Voy a terminar con esto. Si Dios no hace sesión de personas, si Dios no hace sesión, ¿cuántos saben que Dios no hace sesión de personas? Para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay corbata, para Dios no hay teología, para Dios no hay seminario. Para Dios lo que hay es un corazón dispuesto. Levanta tu mano, mira aquí el mío. Si Dios no hace sesión de personas, ¿por qué cuando Moisés subió al monte, Moisés tenía que decirle a Aarón y a ustedes no pueden venir acá? Dice la palabra que Moisés subía al monte
Y allí hablaba Dios con él. Sin embargo, los de abajo lo que escuchaban eran truenos y bocinas. Lo que para Moisés era la voz clara de Dios, para otro venía media enredada. Lo que para Moisés era la voz de Dios, para otro solamente era ruido. Y Moisés cuando subía a orar le decía a Aarón, tú no puedes venir, pero si yo soy el sacerdote, pero no estás preparado para esto. ¿Por qué? Porque te falta tener presencia. Santo. Por eso cuando Moisés se perdió, ¿a quién fue a ver el pueblo? Aarón. ¿Sabe? Aarón es considerado el líder más débil de toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque negoció la presencia de Dios por quererle caer bien a la gente. Y en estos tiempos hay ministerios que están decayendo porque están en busca del aplauso de la gente y no del sí de Dios. En estos tiempos difíciles, qué triste que Dios viene con cuchilla bajita. Porque hay muchos que por querer el sí de los hombres se han olvidado del sí de Dios. Aarón era el sacerdote, tenía ministerio, pero no tenía presencia. Llena, tú me disculpas. Santo Dios. Por eso muy pocas veces Dios le hablaba a Aarón. Aarón se había preparado a cómo predecir los cultos. Aarón sabía cómo se llevaba un devocional. Aarón sabía cómo se ministraba la alabanza. Aarón sabía cómo preparar un buen mensaje. Aarón conocía los 7 pasos de la predicación expositiva. Sabía elaborar un buen mensaje, pero no tenía presencia de Dios. Santo Dios. Santo. Por eso cuando lanzaba un mensaje no había fundamento. Y cuando la gente, es que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en las manos de los egipcios, y los egipcios son muy idólatras, a tal punto que el mismo pueblo de Dios también se convirtió en un idólatra. Caminaban bajo la nube, pero ya no estaban en Egipto, no adoraban las costumbres de los egipcios, no adoraban sus ídolos, pero adoraban a Moisés. Y si sentían que Moisés faltaba, ellos decían, se fue la presencia. ¿Cómo se fue la presencia? Si basta solamente con 2 congregados en su nombre para que la presencia de Dios esté. Hay alguien en esta mañana que tiene que entender que Dios te está haciendo un llamado muy serio. Hay alguien en esta mañana que tiene que darse cuenta que hasta cuándo vas a chocar viviendo las consecuencias de tus errores. Hay gente que, la palabra lo dice, por eso no voy a sentir pena, que como el perro vuelve al vómito, así también son ellos. Que como los cerdos van al lleno, así también son ellos. Porque están en su presencia, pero con el tiempo salen y empiezan a caminar en busca de lo que quieren. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo? El pueblo de Israel tenía un propósito, Ana. Tenía un enfoque. Pero cada vez que tenían un tiempo, ellos se olvidaban de la presencia. Yo quiero que usted entienda